Bienvenidos a este informe de Economía Política Argentina. Mi nombre es Hugo Rodríguez, soy licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba y tesista del doctorado en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Esta es una presentación larga, pero les recomiendo verla hasta el final porque es muy interesante y creo que un poco disruptiva dentro del panorama político que tenemos en la Argentina. ¿Qué temas vemos? El panorama político, el deterioro macroeconómico, aunque con un buen PBI per cápita todavía, las metas con el FMI, cómo está funcionando eso, a qué nos está restringiendo y a qué nos está llevando, cuál es la política monetaria, cambiaria y fiscal en la que está la Argentina, ¿no? Panorama político. La coalición de gobierno está en crisis, la oposición está siendo corrida por la derecha, la oposición en principio sería Juntos por el Cambio, y está siendo corrida por derecha, ya vamos a entrar a fondo con esto inmediatamente. Los movimientos sociales como nuevos actores políticos desequilibrantes, el mundo en guerra que exige posturas claras y alianzas sólidas, y un contexto de economía sumergida, de economía en negro, que si nosotros pudiéramos capitalizarle el PBI de la Argentina, pega 3 saltos mortales, ¿no? Respecto de la coalición del gobierno en crisis, las figuras presidenciables del Ejecutivo sin éxito de gestión, es decir, no se pueden mostrar con éxitos de cara a un 2023. Scioli, Guado de Pedro, Alberto Fernández, Martín Guzmán, ¿no? En los momentos en que Guzmán renegociaba el acuerdo con el fondo, mucha gente decía, che, Martín Guzmán podrá ser candidato a presidente de la nación, incluso los medios intentaban instalarlo, ¿no? Figuras presidenciales del legislativo sin éxito de gestión, Massa, que lo único que tiene a favor en teoría es el acuerdo con el fondo, que para mí es pésimo, Máximo Kirchner, que desde mi punto de vista no ha mostrado ni iniciativas ni propuestas, Cristina Fernández de Kirchner, que lo que ha mostrado últimamente, obviamente siempre es mi análisis, ¿no? Por lo tanto ustedes pueden opinar diferente, pero la he visto en la confrontación con el presidente, confrontación con los ministros y buscando tener una demostración de fuerza. Sí lo ha logrado, pero eso no es un éxito de gestión para nada. Y fíjense, acaban de anunciar a Massa como superministro de Economía, es decir, que Massa va a pasar a este grupo de acá, a figuras presidenciales del Ejecutivo, y hay que ver si con éxitos o sin éxitos en la gestión, ¿no? Yo no estoy en contra de que un político esté a cargo del Ministerio de Economía, pero, no sé, la elasticidad del consumo de la nafta la tiene que conocer, ¿no? Esas son cosas básicas porque si no puede pasar cualquier cosa. Después, los movimientos sociales en ascenso, hay demostración de fuerza de los movimientos sociales, con éxito por parte de ellos. Están empezando a manejar ahora los medios de comunicación y se están probando allí y están teniendo muy buena recepción, ¿no? Estamos hablando de Grabois. No digo del mensaje, sino de ellos llegando a los medios de comunicación, sí lo están recibiendo. Y digamos que dentro del espacio del Frente de Todos, son prácticamente los únicos que hacen una confrontación con las autoridades del espacio. El otro que ha hecho alguna pequeña confrontación es Claudio Lozano, que siempre después le dicen, che, ¿por qué no renuncia? Y bueno, tiene que salir a explicar que no está sometido a Alberto, ¿no? Los movimientos sociales van al choque mucho más directo y dicen las cosas y cuando le repregunta el periodista, dice, sí, yo dije eso, ¿no? Entonces están parados en otra posición de mayor independencia y mayor confrontación. Los accionistas minoritarios del espacio del Frente de Todos no son tenidos en cuenta, intentan ser tenidos en cuenta, pero me parece que falta allí movilidad. La coalición de gobierno, lo primero es la coalición de gobierno en crisis. Lo segundo es la coalición de gobierno sin resultados económicos. Una inflación consolidándose por encima del 80% anual, incubando hiperinflación. El acuerdo con el FMI constituye una herida en el pensamiento peronista. Le lava las manos a Macri y nos somete al poder norteamericano. Para alguien nacionalista, para alguien peronista, el acuerdo con el Fondo Monetario es un puñal por la espalda. No se generan condiciones para el crecimiento de las pymes, se combate la crisis social con transferencias sin un programa de inserción laboral, ¿no? Es como muy vago, como muy es lo que puedo hacer, ¿no? Eso no alcanza, por más que económicamente alcance o no alcance,
en la construcción de esa meta, de ese plan, falta la parte importante, digamos, falta la parte de la inserción laboral, de la capacitación. Lo urgente ha pasado a ser permanente. No mejoramos la calidad de los bienes públicos. Es un debate que yo veo que está ausente a nivel provincial y a nivel nacional. Mejorar el servicio de salud, mejorar el servicio de educación, mejorar el servicio de seguridad no están presentes en los discursos políticos, ¿no? Eso es alarmante. La oposición se encuentra siendo corrida por derecha, ¿no? La oposición que vendría a ser Juntos por el Cambio, que es un espacio de centro derecha, digamos, de derecha a derecha, pero ahora está siendo corrida por la derecha de la derecha. Hay un problema con los egos, muchos candidatos que difícilmente encuentran lugar dentro de un mismo gabinete. Larreta, Macri, Bullrich, Manes, Schiaretti, Morales y Vidal vienen de una gestión que no pudo. Ellos ya tuvieron la oportunidad y no pudieron. No pudieron hacia la centro izquierda y no pudieron hacia el espacio que ellos representan. Es una gestión que no pudo, que nos llevó al FMI y que ahora los corren por derecha los liberales de verdad, ¿no? Yo ahí creo que hay que distinguir las especies. Se habla de palomas cuando se habla de Larreta, Manes, Schiaretti, Morales y Vidal. Se habla de halcones cuando se habla de Macri y Bullrich. Y están los de la derecha más liberales, ¿no? Más en serio, que siguiendo con el tamaño de las aves, Expert y Milei vendrían a ser los pterosaurios, ¿no? Estos son los que aparecen en Jurassic Park. ¿Cuál es el peso de los halcones, no? Entonces volvemos. Palomas, Larreta, Manes, Schiaretti, Morales, Vidal. Halcones, Macri, Bullrich. Pterosaurios, Expert y Milei. Acá las próximas elecciones, desde mi punto de vista, las pueden definir los halcones. Miren esto, dicen. Un escenario A, interna con las palomas, ese es el escenario A, versus unidad con los pterosaurios. Es decir, si los halcones van con las palomas lideradas por Larreta, no van a querer ceder el primer lugar, entonces Macri tiene que ir a una interna con Larreta. Si van en cambio los halcones con los pterosaurios, Milei está muy posicionado como presidente, entonces Macri y Bullrich se deberían sumar al equipo de Milei, posiblemente como canciller Macri, y Bullrich podría ser como jefe de gabinete, ¿no? Eso más o menos lo que se dice en las mesas. En el escenario A, ¿no? Que es los halcones en una interna con las palomas, el Frente de Todos suponemos que va con lista de unidad. Si no va con lista de unidad, pierde. En ese escenario A, el Frente de Todos se enfrentaría a palomas con halcones y a pterosaurios. No se sabe en ese esquema quién pasa a segunda vuelta. Ese es un escenario donde el Frente de Todos podría ganar, digamos, o podría pasar a segunda vuelta y ahí sí podría ganar. Un escenario B, el Frente de Todos sigue con lista de unidad, contra las palomas solas, contra los halcones con los pterosaurios unidos, ¿no? Los halcones sometidos a los pterosaurios, ¿no? Por cuestión de cadena alimenticia. Ganan los halcones con los pterosaurios, ¿no? Es mi opinión. En un escenario C, el Frente de Todos con una interna o candidatos por fuera, ahí queda fragmentado, dividido, contra las palomas que van con los halcones, contra los pterosaurios. Habría segunda vuelta entre las derechas, las palomas con los halcones contra los pterosaurios, y los votos del Frente de Todos irían seguramente a las palomas para evitar males mayores, ¿no? Podrían ganar en ese escenario palomas y halcones, ¿no? Entonces viene muy incierto el panorama para el 2023. Los movimientos sociales como nuevos actores desequilibrantes, el auge de la economía sumergida para no decir informal o en negro, la crisis de representatividad de los líderes sindicales es lo que alimenta a estos nuevos líderes de movimientos sociales. El auge de los planes, aparece la caja y aparece la organización, ¿no? La cooperativa que distribuye, la tercerización del pago, ¿no? Ahí están las cooperativas, y la gestión del alta del beneficiario en organizaciones sociales es lo que los pone al medio de una cadena y les da poder. Si ahora Cristina los corre, se evapora ese poder, ¿no? Pero ya están organizados, están ocupando la calle
y hay una disputa que es discursiva con Grabois a la cabeza, que empieza a ser el cisne negro de la izquierda. Sí cumplen una función que me parece importante en el debate político, que es la de visibilizar la pobreza, ¿no? Te lo ponen el 9 de julio y dice, acá estamos, y hay una disputa del poder que es directa, sin miedo, porque en el interior de los espacios del Frente de Todos las disputas son con miedo, por abajo, con un WhatsApp, pero eso es poquito. El mundo está en guerra y demanda posturas claras. Los actores principales demandan posturas claras, ¿no? Rusia, China, Europa, Estados Unidos. El FMI nos mantiene bajo la sumisión de Estados Unidos. El polo logístico de Ushuaia nos pone en la ruta de la seda, China. China y Rusia nos invitan a los BRICS. Se desintegra el Mercosur. Uruguay lo quiere romper. La OTAN, que el núcleo de la OTAN es Estados Unidos más Reino Unido, mantiene la ocupación en Malvinas, entonces tampoco nos pueden pedir mucho. Tenemos necesidad de elegir un bando al no tener la fuerza hoy en día para crear una tercera posición, ¿no? Entonces vamos a tener que caer en uno de esos dos espacios y por lo tanto hay que rever el panorama electoral y ver hacia dónde van los candidatos que recién mencionamos, ¿no? El Frente de Todos, Palomas Halcones y los pterosaurios. Hay una presunción de orden geopolítico de estos espacios. Palomas, halcones y pterosaurios, eso es Estados Unidos y OTAN. El Frente de Todos no es uniforme. Massa y Alberto, Guzmán y Batakis, para mí, son Estados Unidos. Cristina, Agustín Rossi, se supone que van al BRICS, que van a los BRICS y que sostienen el Mercosur. Esto más o menos lo que nos depara el destino en función de la oferta electoral. De la oferta electoral, digamos, de los que están rankeados como fuerzas políticas importantes, obviamente, que hay fuerzas políticas más pequeñas con propuestas que pueden ser interesantes o superadoras, pero que no tienen hoy un volumen electoral. La economía sumergida, tenemos 19 millones de beneficiarios de planes sociales, 5.7 millones de informales, 20% de los ocupados son demandantes de empleo. La fuerza laboral existe, ¿no? O sea, tenemos ahí, fíjense, 19 millones de beneficiarios de planes, 5.7 millones de personas que están trabajando, pero lo hacen en la informalidad porque no está la opción del trabajo en blanco para esa cantidad de personas. 20% de los que trabajan además buscarían un segundo trabajo, ¿no? Eso sería ocupados demandantes de empleo. Fuerza laboral tenemos. Lo que no tenemos es un contexto legal, económico, cultural que promueva que estas personas pasen a trabajar en blanco. Si esa masa laboral se vuelca al sector en blanco, triplicamos el PBI y no exagero con el dato que les digo, porque si ustedes se fijan en nuestra trayectoria de PBI de los años 50 esta parte, si lo hubiéramos mantenido tendríamos que estar 3 veces en lo que estamos ahora, ¿no? Hay un deterioro macroeconómico. Ahora vamos a hablar del tipo de cambio libre versus el oficial, de exportaciones, inflación, LELIX, desempleo, PBI per cápita y la emigración de talentos, que es física y que es digital. Acá en este gráfico les muestro el blue, que está en naranja, y la brecha, que está acá en verdecito, y el dólar oficial, que está en este amarillito, ¿no? Fíjense, esto es desde el 1 de enero del 2021, fíjense cómo se dispara hacia el último momento y ahora vamos a ver un poquito de las predicciones. La inflación, esto es inflación index, ¿no? Fíjense, desde enero del 2021 hasta, yo acá calculo al 7% la de este mes, la de julio. Fíjense la forma que tiene, ¿no? Es una parábola. Esta parábola de línea de puntos lo pueden hacer ustedes mismos en Excel o con cualquier programa. El mejor ajuste que se encuentra es una parábola con un R cuadrado de 0,64, que significa que ajusta el 64% de los datos, esta línea. Y eso nos predice, nos tira una inflación mensual consolidada al 11% para fin de año. Peligrosísimo, ¿no? Cuando estamos ahí en el 11%, obviamente estamos muy arriba del 100% anual, ¿no? Acá hay un riesgo hiperinflacionario.
Dólar blue, en este caso, lo tienen ahora sí en azul y tienen una polinómica de grado 3 que lo ajusta, fíjense, qué bien que copia, ¿no? La línea de puntos, qué bien que copia la trayectoria en el pasado. Quiere decir que va a predecir la trayectoria en el futuro y no, porque en el futuro puede pasar cualquier cosa, digamos. Pero si seguimos esta trayectoria, el polinomio de grado 3 lo ajusta al 92%, que es un ajuste, digamos que altísimo para variables económicas, 92% de probabilidad de ocurrencia, digamos. Y tenés ahí que para fin de año estamos pisando los 700 pesos el dólar, por lo tanto es un panorama donde se ha vuelto explosivo. Hay que contener sí o sí estas dos curvas, ¿no? La del dólar blue y la de la inflación. ¿Cómo vienen las exportaciones y las importaciones? Las exportaciones, si bien son poco para lo que nos corresponde como tamaño de país y como lo que hemos sabido representar en el mercado mundial, vienen creciendo. Fíjense esto, ¿no? Acá, exportaciones azul. Estos son millones de dólares, o sea que acá estamos en los 6.000 millones de dólares. Fíjense acá, arranca la pandemia y acá termina, digamos, la cuarentena más bien estricta que hemos tenido nosotros en Argentina, ¿no? Fíjense cómo se nota esto en nuestro volumen de actividad y en nuestro volumen de exportaciones, ¿no? Entre este pico y este de acá. Y acá volvemos al sendero de crecimiento. Mediante las autorizaciones para las importaciones se mantiene pisada la importación, ¿no? Porque si no la importación estaría muy por arriba. Y este margen que nos va quedando es la cuenta que nosotros vamos a ir administrando para el pago del endeudamiento externo, para fuga de capitales, etc. Vamos a la parte bancaria, LELIX y bases monetarias, están ordenadas al revés. Esto es publicado obviamente por el Banco Central. Fíjense acá, base monetaria, la evolución, cómo va creciendo la base monetaria de julio del 19 a el último dato mostrado, que ahí está un poquito tapado, pero sería de junio del 2022. Va subiendo acá la base monetaria, pero fíjense que acá les intenté acercar los gráficos en las escalas, ¿no? Para que sea más o menos comparable. Fíjense cómo van subiendo desde 1 billón de pesos el tema de las letras del Banco Central, la LELIX. Miren cómo está representando en la actualidad un valor muy superior. Fíjense que acá llegamos a 3.5, 4 billones y las LELIX, que en teoría absorben liquidez, están llegando allí superando los 5.5 billones. Acá está la bomba inflacionaria, pero no se preocupen que en un ratito entramos en profundidad allí. Saldo migratorio, estos gráficos son difíciles de conseguir. Miren este dato, ¿no? Se nos está yendo gente desde hace mucho tiempo en la Argentina. Fíjense acá, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿no? La gente se va, saldo migratorio, esta gente que emigró. Y miren esto, la pandemia nos trajo gente, ¿no? Miren cómo es el tema, ¿no? El apego familiar y la situación de crisis, ¿no? La pandemia nos trajo argentinos, ¿no? Muy interesante. Esta pequeña barrita se ha publicado hasta marzo este dato, así que no es representativo de todo el año 2022, iría acá. Pero perdón, se ha publicado hasta marzo del 2021, entonces nos falta el dato del 2021 y los meses que han transcurrido del 2022. Si alguien tiene los datos me los pasa, pero acá hay dos fenómenos. Esta es migración física, el sujeto se va del país, pero lo que estaba ocurriendo desde acá, desde la pandemia, es que el sujeto también se está yendo en forma remota, ¿no? Habita en Argentina, trabaja en negro para una empresa extranjera, factura allá y acá ingresa la plata de alguna manera y no paga impuestos y no aporta su capital humano a una empresa argentina o a una empresa extranjera que se esté desarrollando en Argentina. Ahí estamos perdiendo todos, hay que poner una lupa enorme en ese sector y tratar de resolverlo y de mejorarlo, ¿no? La evolución del desempleo. Hay un tema acá que la variable de desempleo está camuflada, ¿no? Está camuflada en lo que vimos recién, ¿no? Por acá, 19 millones de beneficiarios de planes sociales, 5.7 millones de informales, ¿no? Entonces, el desempleo ahí es medio mentiroso, pero este es el dato oficial. El desempleo viene cayendo, primer trimestre del 2022, 7%.
PBI per cápita de algunos países con los que nosotros nos comparamos. Argentina acá, azul. Fíjense, este dato es raro, ¿no? Estamos mejor que Brasil, PBI per cápita. Argentina está mejor que Brasil. Bolsonaro le ha metido una paliza al PBI per cápita. Bolsonaro y la cuarentena, ¿no? O sea, Bolsonaro y la pandemia le han pegado una paliza al PBI per cápita brasileño. Argentina tiene el impacto, un fuerte impacto, ¿no? de nuestra cuarentena larga y la quiebra de empresas. Y ahora hay una recuperación. China nos supera, fíjense este dato, ¿no? China nos supera a Brasil y a la Argentina en PBI per cápita durante la pandemia, ¿no? Con esta estrategia de COVID-0 nos supera. Chile, fíjense, Chile que recibe el impacto de la pandemia, pero inmediatamente ya está por arriba de los valores prepandémicos en lo que es PBI per cápita. Un poco los países con los que nosotros nos comparamos o que más mencionamos en el día a día de la política argentina. Tema FMI, las metas del FMI. Son dos pantallas. Parte 1, se refinancian 44.000 millones de dólares que se desembolsan a lo largo de 30 meses. Hay 10 auditorías trimestrales. El objetivo es reducir la inflación. No lo estarían logrando, digamos, en este caso. Ya vamos a ver bien cómo es el plan, lo vemos inmediatamente. Se habla de un tope del déficit fiscal primario en torno al 2.5% del PBI para el 2022, 1.9% para el 2023, 0.9% para el 2024. La tasa de interés de los créditos reales positivas, ¿no? Hoy están muy negativas, hay gente que pide tasa cero, ese es otro tema. Se habla de la segmentación de tarifas. Después se habla allí de, hablamos nosotros acá, digo allí porque estoy viendo este enlace, que después si lo pueden copiar, fíjense acá porque hay como una actualización de los valores de las metas en una publicación del FMI, ese es el link de donde saqué la información, ¿no? Fíjense allí, van a encontrar que hay números que han tenido una pequeña modificación en las metas que nos pide el FMI. Metas del FMI parte 2. La asistencia financiera del Banco Central al Tesoro tiene que ser del 1% del PBI para el 2022, del 0.6% del PBI para el 2023 y del 0% para el 2024. El aumento anual de las reservas netas que nos piden son aumentos en no stock, sino aumento, mejora, 5.8 mil millones de dólares para el 2022, 4 mil millones de dólares para el 2023, 5.200 miles de millones de dólares para el 2024. El FMI proyecta, ¿no? Eso era lo que quería que vieran después acá, el FMI proyecta otras variables que nosotros deberíamos tener para cumplir con estas metas, ¿no? Son como metas, indicadores que le dicen a ellos si vamos a cumplir con las otras metas que vimos recién. ¿Cuáles son? Ellos proyectan que la cantidad de títulos valores del Banco Central sobre PBI para el 2022 tiene que ser del 10.9%, para fines del 2022, para fines del 2023 9.3%, para fines del 2024 9.1%. Fíjense que este dato no está revisado en otros análisis económicos y que la base monetaria nuestra en porcentaje del PBI tiene que ser 7.9% para el 2022 y tiene que bajar a 7.5% en el 2023 y sostenerse ahí para el 2024. Esto hay que verlo. ¿Qué implica el acuerdo con el fondo? Esto lo ha dicho Julián un montón de veces, pero es la imposibilidad de un nuevo crédito con el FMI. Solo estamos haciendo rollover, no sé, solamente estamos tomando lo que debía Macri, nos hacen un asiento contable falso que ahora lo vemos y se patea la deuda para más adelante con más intereses. Hay una imposibilidad de financiamiento desde el Banco Central, ¿no? que es esto que vimos recién acá, del 1% al 0.6% y al 0%. Hay un mercado de créditos externo que está cerrado para nosotros de facto. La gloria para el FMI sería que nos siguiéramos endeudando afuera. No nos prestan, ese es el tema. Y la única forma que nos queda de financiarnos es creando un mercado de deuda local en pesos, ¿no? Una emisión de deuda en pesos. Y allí vamos al tema LELIX
y es lo que ya llegó medio que a un límite de capacidad de absorción. El periodo Batakis asume la ministra, que aparentemente hace unos momentos la están bajando, no sé si tiene wifi en el avión y se habrá enterado si ya está abajo o si sigue en el cargo o cómo está ese tema. ¿Qué comentaba ella? Respetar el acuerdo con el fondo, compromiso con la reducción del déficit, un mayor recargo al dólar turista, más del 10%, segmentación de las tarifas las puso en marcha, una caja única para el sector público nacional, creo que todavía no lo puso en marcha, que está allí. A Guzmán, ¿no? Lo termina sacando Cristina Grabois. Y a Batakis, ¿quién lo saca, no? Parece que Massa y Grabois, ¿no? Está presente el elemento Grabois por todos lados. Este gráfico es fundamental. Acá tenemos periodos, ¿no? Primer periodo, segundo, tercero, cuarto del 2022 y después tenés el total para el 2022 y después años, 2023, 2024, 25, 26 y 27 en adelante consolidado. Lo que nos vencía de capital e intereses del acuerdo del stand-by de Macri del 2018. Acá ya lo corrijo, es 2018. Y este es el acuerdo de facilidades de Alberto del 2022, ¿no? Fíjense esto, acá ustedes tienen cuánta plata debería salir por el pago de capital e intereses del crédito de Macri en el primer trimestre, son 3.847 millones de dólares, y el acuerdo que logra Guzmán-Alberto nos genera un primer desembolso de 9.660 millones de dólares y nos genera un flujo neto, un ingreso neto, que deberíamos tenerlos allí en las reservas, de 5.813 millones de dólares. Así es como se lee cada uno de los siguientes renglones. Este desembolso ya se logró, esta es la última jugada de Guzmán, la aprobación de la segunda auditoría del fondo, ingresa este dinero y nos genera un flujo neto positivo, un ingreso de 344 millones de dólares, y acá es donde está puesto, este es el tema agosto, ¿no? Que ustedes habrán escuchado, no, lo que pasa en agosto, ¿qué pasa en agosto? Nos encaminamos a la tercera revisión de las metas de cumplimiento de las metas con el fondo y están en juego 4.140 millones de dólares, y acá es donde los sectores que quieren tumbar al gobierno, que son muchos, incluso dentro del mismo gobierno, dicen acá el fondo no va a desembolsar, y si esos dólares no ingresan o si no se hace esa conversión, el riesgo cambiario es altísimo, ¿no? Por eso Batakis al fondo, Batakis a Washington, ¿no? Y por eso está ahí todo este tema allí latente. Ya lo habíamos anticipado al principio del acuerdo, esto va a ser así en todas las revisiones trimestrales, ¿no? Pero bueno, yendo un poco más, acá va a ir entrando hasta que se cancela acá en el 2024 todas las salidas que correspondían al stand-by de Macri del 18, va ingresando plata, va ingresando plata acá están los desembolsos, de la gestión a Alberto, ¿no? Pero fíjense, después vamos a consolidar hacia el final del periodo una cantidad de intereses pagados al fondo de 12.775 millones de dólares, ¿no? Con Macri estábamos mejor, ¿no? Esto es terrible, digamos, ¿no? Cómo se ha negociado de mal esta parte. Problemas con el acuerdo con el fondo, los obvios y específicos, ¿no? Hay una cuestión general que es no deberíamos haber firmado este acuerdo con el fondo. Habiéndolo firmado, ¿no? Vamos a cuestiones específicas. ¿Entra el tercer desembolso en el 2022? ¿Qué pasa si no entra? Massa garantiza ese desembolso. Esto lo escribí antes de enterarme que Massa pasa a ser ministro de Economía. Massa garantiza que se dé ese desembolso porque él fue el garante del acuerdo con el fondo mientras estaba ahí a cargo de diputados. ¿Se acuerdan que se caía el acuerdo y que él ahí medió y que en teoría ese sería su éxito de la gestión? Más o menos, traducción criollo, es vendernos atados al fondo. Y ahora es el ministro de Economía, ojo. El 2022 puede cerrar con un déficit, se proyecta, de 2.5 billones de pesos, de los cuales se pueden financiar 0.8 billones vía el central, ¿sí? Billones, como hablan los ingleses, ¿no? Miles de millones. 1.7 billones debe ir al mercado en pesos, a buscar
deuda nueva en el mercado en pesos, le hace LELIQs o similar. ¿Se refinancian las LELIQs con todo este escenario de la subida del dólar que hizo un pico de 3.40? ¿Se refinancian las LELIQs? Y si no se refinancian, ¿van a pesos? Es decir, la gente, los bancos, sacan ese efectivo, compran cosas y estalla la inflación, o sacan esos pesos y van al dólar blue y revientan el dólar blue y lo tenés a 700 como dijimos recién. Estamos ahí, digamos, eso es lo que puede pasar. Si el mercado de deuda en pesos no roloverea, es decir, no vuelve a meter en la masa todo lo que debería retirar, ni absorbe los nuevos 1.7 billones, se genera una emisión brutal que va a pegar en una inflación descontrolada, hiperinflación, ahí llegamos, ¿no? La expansión monetaria, así como estamos, va a llegar a ser del 100% al año, ¿no? Consecuencia, el esquema que plantea la Mediterránea es resolver esto así. ¿Cómo resolver la inflación superior al 100%? Es un desequilibrio macroeconómico. Hay que aumentar impuestos, no hay margen, perdón. ¿Qué propone la Fundación Mediterránea? La Fundación Mediterránea propone que si estamos en un escenario de inflación superior al 100%, estás en un desequilibrio macro y hay que aumentar impuestos y reducir gastos, ¿no? Yo acá creo que para aumentar impuestos no hay margen, los de la Mediterránea coinciden con eso, y ellos se focalizan en la reducción del gasto, ¿no? Y es ahí donde Carlos Melconian dice hay que reducir el gasto, y la gente que está sentada ahí en la cena de la Mediterránea, ¿no? Empieza a aplaudir así, porque pagaron la cena para escuchar eso, ¿no? Yo creo que la sociedad no lo resiste, que se puede quebrar el formato institucional de nuestro país si en esta situación de crisis económica y social se hace una reducción de gasto. Me parece que eso sí sería una explosión en la cara, ¿no? ¿Cuál es el esquema alternativo? Y no hay mucho, ¿no? Para mí el esquema alternativo es defaultear las LELIQs, meter un bono a 20 años, y hay que hacerlo urgente antes de que las LELIQs que ya están en curso venzan, porque tienen vencimientos de muy corto plazo, son de un mes, y se retire ese dinero y pegue, como decimos acá, en precios o que se vaya al blue, ¿no? El tema del dólar. ¿Cuál es el panorama? Escasez de reservas, el campo no liquida, el saldo neto con el FMI es negativo en el mediano plazo, ¿no? Esto que está acá va a entrar en un periodo, y acá desde el 2023 el acuerdo es un acuerdo, fíjense, de consolidación de salida. Esto no lo podemos cubrir, ¿no? Eso es lo que tenemos que admitir. El saldo neto con el FMI es negativo en el mediano plazo. Los otros acreedores, porque el tema no es el FMI alcanza a ser el 11% de la deuda externa total del país. Los otros acreedores, el 88%, piden que estemos dentro del fondo para seguir renegociando con nosotros. Hay un atraso cambiario, acá hay datos del FMI que se estima en función de todas las tablas que ellos presentan allí. Ellos más o menos quieren que el dólar oficial nuestro esté entre 160 y 190, más o menos inmediatamente. Y tenemos el problema de las importaciones energéticas y la falta de dólares, ¿no? Tema reservas, ¿cuántos dólares tenemos? Y las reservas brutas que informa el Central son 39.679 millones de dólares a julio, al 21 de julio. De eso tenemos pasivos de bancos internacionales 24.122, o sea, 24.000 millones. No son nuestros. Pasivos de entidades financieras, casi 12.000 millones. Pasivos con el Tesoro, 1.000 millones, ¿no? Ahí esa cuenta te deja unas reservas netas, digamos, todavía no netas, pero unas reservas de 2.580 millones de dólares. Si a eso le sacas los derechos especiales de giro, que es esta cuenta falsa que te hace el FMI, y el oro, tenés reservas negativas en 5.273 millones. Y eso explica el atraso en las autorizaciones de importaciones y la desesperación actual del gobierno por traer las exportaciones del campo. Yo también siento que está mal, digamos, generar un tipo de cambio nuevo solo para un sector por una situación en particular, que es lo que entiendo que todo el mundo siente y ve y analiza, pero lo hacen
por esta situación que es gravísima. Situación, entonces, el FMI pide un plan de ajuste y financiación con deuda en pesos, porque afuera no nos presta nadie. El mercado local ha dejado de tomar deuda nacional, de rolloverear y tomar deuda nueva. Eso se está por ver en las próximas licitaciones de las LELIQs. Los otros acreedores externos piden que cumplamos con el fondo. Las reservas netas, como vimos recién, son negativas. Y Washington, donde está Batakis, o está volviendo, nos pide una fuerte devaluación para que el ajuste se haga ¿en dónde? En las importaciones. Pero lo que nosotros como Argentina importamos no son bienes finales, no importamos necesariamente celulares y computadoras, ¿no? Importamos insumos industriales. Es decir, que si hacemos el ajuste que pide el FMI, si le damos el chicotazo al tipo de cambio oficial, vamos a reducir fuertemente las importaciones y lo que vamos a estar reduciendo es la industria nacional, ¿no? Porque gran parte de lo que se importa son insumos para la industria nacional. Y allí la Argentina quiebra una vez más, digamos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Y se puede pensar mucho, pero yo creo que hay que defaultear las deudas externas en dólares. ¿Cuáles? Todas, ¿no? Tenemos que hacer un concurso de acreedores, llamar a todos los acreedores nuestros, incluyendo el FMI, diciéndole, mira, ahora no te podemos pagar, armar un gap acá, que ya lo teníamos, fíjense, acá en las exportaciones, ¿no? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones medidas en millones de dólares es la platita que nos va quedando. Hay que ampliar este gap, es decir, que alguna micro devaluación, que es lo que siempre propongo ahí con el crawling peg, se debería hacer, ¿no? Y esa diferencia entre exportaciones e importaciones es un colchoncito que lo tenemos que ir acumulando y apenas llegamos al total de algún acreedor, lo llamamos y le decimos, che, mira, te pagamos el total o te pagamos el 50% después de haber defaulteado y vemos quién agarra y quién no. Me parece que básicamente hay que hacer eso porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos, ¿no? Volviendo, resumen. El acuerdo con el fondo más la no absorción de deuda en pesos en el mercado local pide un gran ajuste fiscal. Aclaro allí gran, ¿no? Por ejemplo, la base monetaria está ahí en torno de los 5.5 billones de pesos. El ajuste que se necesita ahí son 2 billones de pesos, ¿no? Para que tengamos una idea de la dimensión del ajuste que sería brutal para la economía argentina. Por eso hay que defaultear las LELIQs, hacerlo ahora y tirar un bono allí a 20 años en compensación. Por otro lado, el mismo acuerdo con el fondo, fíjense que acá se repite el acuerdo con el fondo más la no absorción de deuda en pesos y acá el acuerdo con el fondo más la escasez de reservas, que ya lo vimos, más el mercado internacional crediticio cerrado para nosotros, es una explosión cambiaria. ¿A dónde va el valor del tipo de cambio blue? Y tiene que ver con la escasez. Mientras más escaso es, más arriba se va. El acuerdo con el fondo no nos da dólares porque desde el 2023 nos va a empezar a sacar escasez de reservas negativas y no hay posibilidades de nuevos créditos. Estas cosas que se anuncia de 200 millones del Banco Mundial no es nada, ¿no? Fíjense que esto se mide en miles de millones y ahora entra uno del BID de 1.140 millones de dólares, si no me equivoco, que es nada para la situación económica argentina. Por lo tanto, acá también hay que defaultear la deuda externa, sí hay que defaultear la deuda en pesos y la deuda en dólares. ¿Cuál es el mensaje? ¿Ajustamos a los tenedores de deuda, los que están en pesos y los que están en dólares, o ajustamos al pueblo? Es una elección bastante simple en realidad. Y mientras tanto, como si todo esto fuera poco, el esquema anterior, incluso haciendo estos dos default que les propongo acá, incluso con eso no tenés industria nacional, no tenés defensa nacional, no tenés independencia económica, no tenés soberanía política y no tenés justicia social. El quiebre puede ser ese, ¿no? Que haciendo esto vos te encamines hacia esta construcción de un país próspero, digamos, y con conciencia nacional. Pero bueno, es una elección de todos. Eh, bueno, nuevamente, ese plan, yo le puse el nombre porque no me puse a pensar un nombre mejor, ¿no? Quedó este, plan de distribución del ajuste. ¿Por qué? Porque en realidad estás eligiendo a quién vas a ajustar, a los tenedores de deuda o al pueblo.
¿Qué hay que hacer con un plan de distribución del ajuste? Si vos defaulteas, tenés que alcanzar el equilibrio fiscal sí o sí, porque si no se vuelven a generar estas dos bombas, ¿no? La de la deuda en pesos y la de la deuda en dólares. Ir a un desdoblamiento cambiario, desdoblamiento sería tener $2, no tener 15, 20 o 25 como tenemos ahora, sino dos. Uno para exportadores e importadores industriales, medicamentos y el pago de la deuda externa nacional, la que se quiera pagar una vez defaulteada cuando lo llamas a renegociar. Eso manejado con un crawling peg, ya lo expliqué en otra presentación, y el otro tipo de cambio totalmente libre, con bandas de flotación pero muy amplias, cosa que no sea noticia del diario que el Banco Central intervino hoy, que intervino mañana, que intervino toda la semana, ¿no? Solamente para reducir, ustedes me entenderán, los que han visto estadística, para reducir un poco la desviación estándar de la función, digamos, dólar blue. Tiene que ir atado a un blanqueo de depósitos en dólares con garantías de retiro para que ingrese una oferta de dólares en ese mercado formal de tipo de cambio libre. Lo he explicado en otra presentación. Defaultear obviamente la deuda externa y la deuda con las LELIQs. Y otro punto, los ATNs, tenemos que ser muy claros con esto, ¿no? El ATN es el giro que se le da a las provincias por fuera de la coparticipación. Los ATNs tienen que ir a cero si las provincias no cubren la demanda social insatisfecha. Planes. Si las provincias no cubren los planes, los ATNs tienen que ir a cero, así se hace cargo la nación. Si la nación pasa los ATNs a las provincias, los planes los tienen que pagar las provincias, ¿no? Más o menos esos serían los ejes de lo que creo que es bastante inevitable que hagamos, un plan de distribución del ajuste. Espero que les haya gustado y si no, también espero sus comentarios. Un abrazo.